en esos espacios. Y por ejemplo, el año pasado habíamos visto, tenemos algunas semillas que son difíciles de conseguir, ¿no? Y de tener, que siempre lo que hay son híbridos y variedades es difícil de tener. Y tal, como nosotros circulamos acá por fronteras, a veces lo que hacemos es nos las traemos del otro lado. Y yo había traído semilla de acelga, no, de espinaca, de Brasil, y nada, un puñadito. Y le dije a las gurisas de la huerta de Ceibal, plántalas y vamos a hacer semillas de esto, porque no hay en la red semillas de espinaca. Y las gurisas hicieron un par de canteros en la huerta colectiva, y todas esas, yo creo que no se comieron una hoja de esa espinaca, solamente para producir semillas. Con semillas ahí. ¿Ah? Las gurisas repartieron semillas en el encuentro de semillas de Atlántida el año pasado, y seguimos teniendo, y este año volvimos a reproducir esa semilla, y con así varias cosas, con cebolla colorada, que hicieron las gurisas de Soriano. Ahora tenemos otros contrabanditos ahí que la Popi trajo de repollo y eso, que también no es difícil encontrar repollo que no sea híbrido y demás. Y hay pila de veces que se los dejo a las gurisas, porque yo sé que es todo el esfuerzo como para producir esa semilla, piques ahí de cómo se producen, qué es lo que hay que evitar y no sé cuánto, y salen y de aquella huerta comunitaria urbana están saliendo semillas para repartir para diferentes colectivos de la red. Para mí eso es como lo máximo. Eso, ese aporte. Yo me voy a parar porque estoy medio chiquita para que me vean. Yo soy del interior de Salto, de Rincón de Valentín, y quería contarle un poco la experiencia de mi pueblo, donde yo hace muchos años que le acompaño a Popi y a la red, participando y tratando de que todo el mundo siembre. Nosotros tenemos vivienda de Mevir, y Mevir ha dejado terreno suficiente para que se hagan huertas, y la gente se ha desmotivado con las huertas no plantar más. En mi cuadra creo que soy solamente yo la que hago huerta, pero hago que no me queda ni un pedacito. No tengo gallinero, tengo una planta de higo, tengo la huerta, tengo... Y yo trato de contagiar a la gente, contarle cómo lo hice, repartir la semilla y darle ánimo a la gente. Acá tengo una vecina que es nueva en la red de semillas, pero que la contagié, ahora está acompañándome en los viajes. Y creo que hay que empezar por los niños, como decía Adriana, por los niños. En la escuela se había terminado la huerta. Ahora en el encuentro que hicimos de huertas, que fue Salto, que fue Popi también, estaba el alcalde de la zona. Nosotros le mandamos una nota porque no se conseguía semilla, y era un poco la misión del alcalde conseguir semilla. Nunca recibimos la contestación, pero en el encuentro estaba presente el alcalde, y el alcalde levantó semillas de la que llevó la gente de él. Si no, nosotros involucramos a todos, aunque no quiera, lo involucramos. Ahora la escuela hizo un invernáculo donde nosotros estuvimos negociando para que fueran a pasar el trator. Pasaron el trator, un vecino pasó, el alcalde puso la gente para que levantara el invernáculo. No sé de dónde salió el nylon, no sé si vos sabés, porque el nylon salió de algún lado. Está armado el invernáculo, los niños están trabajando. Y yo la llamo a la directora y le pregunto: directora, ¿puedo ir a ver cómo está el plantío, cómo están trabajando? Como diciendo, estoy acá, ojo. Y ella dice, sí, venga nomás. Ellos me visitan a mí, los niños han ido varias veces a las clases de chicos de jardinera y eso, y los grandes han ido a mirar mi huerta, y yo siempre los recibo. Te pisotean todo, te arrancan una hojita, pero bueno, ellos te visitan y ven cómo se está trabajando. Y esa es de las formas que uno puede contagiar a los niños, para que los niños vayan a su casa y le dicen a la madre, porque estaba la vecina y dijo tal cosa y tal cosa, y me pregunté, ¿vos qué andabas haciendo en la escuela? Y estaba diciendo cómo se puede plantar. Entonces ya han hecho algunas huertas. O sea, la misión de la mujer en la zona creo que es contagiar, plantar, convidar con semillas. Y yo también hice como Popi, pero yo traje de Inglaterra semillas, de esa paya. Y estoy convidando, mira, en el termo
no, la traje porque no se puede traer semilla. Entonces la puse en el termo y las traje. Se come a las 5 de la tarde. Tres o cuatro semillas, pero yo estoy... ¿Semilla de qué trajiste? Así, de zapallo, traje de morrón amarillo que lo planté Vamos a yo. preguntar porque Y de morrón rojo también. Pero el tema es que traer es difícil porque no se deja. ¿Va? Bueno, esa es mi experiencia porque por ahí me ven en todos los encuentros y dicen, "Y esta mujer nunca habla, ¿qué es lo que está haciendo hoy? Yo estoy haciendo eso". ¿Está? Bueno. Buen día, Marcelo Faúnde, del colectivo de Luchón por los Bienes Naturales. Una consulta para Pablo. Parate, que no te veo. Párate, Sí, Marcelo. nadie lo ve. Eso que sos antes. Que en Berlín había un pescado con 24 pesticidas. Sí. Encontraron. Sí. La consulta es, ¿cuáles son los parámetros relacionándolo con los vertidos del vivero de UPM, donde se encontraron pesticidas, bueno, 4 o 5 pesticidas, están ahí en los análisis, lo que se encontraron, pero bueno, se nos dice que hay que ver los parámetros. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo permitido y qué es lo no permitido? En ese caso, para el Ministerio de Ambiente actuar y sancionar. Y la otra consulta es sobre, que me parece muy interesante el aporte de la compañera acá, de que se haga un carnet de salud y se analice a las personas, en este caso expuestas a esos productos, trabajadores, trabajadoras de este modelo. Y si no lo hace la Universidad de la República, las empresas no lo harán seguramente. Y la consulta es, ¿qué recursos hay? Si actualmente hay o habrá que pelear en futuro, tener en cuenta por más recursos para que la universidad haga esos análisis en los territorios. Gracias. Yo te voy a pasar ahí el trabajo de ellos. Uno de los que es autor de ese trabajo, uno de los que dirige el equipo, estuvo cuando ustedes organizaron en Guichón aquella actividad con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que el hombre tuvo el desatino de hablar de agrotóxicos en el mate en vez de hablar de estas cosas, pero bueno. Y bueno, te pongo en contacto ahí. En realidad ellos ponen los límites, las concentraciones que lo hallaron y el límite permitido. Lo que pasa es que en músculo de pescado no hay muchas cosas. Viste que los límites son en agua, pero en este caso era en el tejido del pez. Pero ellos ponen ahí las concentraciones que hallaron. Casi todas son bajas, pero bueno, para que llegue a estar concentrada en el músculo es que en el agua hay pila. Ellos en ese trabajo no muestran las concentraciones en agua, muestran solo lo que sacaron de los peces. Pero yo lo pongo como un ejemplo de un trabajito que se hizo que habría que hacer mucho más. Y yo estoy de acuerdo contigo de que la Universidad de la República tiene que ser mucho menos tímida y mucho más proactiva en este tema. Porque incluso ese trabajo de 2018 yo hace unos meses que lo encontré. Y son gente que trabaja en el laboratorio pegado al que estoy yo. Como que se hacen los trabajos y quedan ahí. Y nadie se entera y no batirola, no arma ruido, no sé. A mí lo que me resultó muy esperanzador, porque yo estoy en un colectivo que hace años que venimos bregando porque la universidad se implique en esto de hacer estudios epidemiológicos vinculados al uso de plaguicidas. Yo no estoy en Facultad de Medicina, no hemos tenido mucho éxito, pero ahora hay un grupo de gente que va a organizar ese campamento, que capaz que Agustina o alguien puede contar un poco más, ahí en la zona rosera, el 18 de julio, de San Miguel, en Rocha, que va a ser la semana que viene, creo. Invitaron de Rosario, de Argentina, a un médico que organizó unos campamentos sanitarios que hacían en la provincia de Santa Fe y de Buenos Aires, donde haciendo entrevistas a la gente con los estudiantes que estaban para recibirse de medicina, sacaron datos re interesantes de frecuencia básicamente de qué se moría la gente en el pueblo y la presencia de ciertas afecciones, y la comparaban con zonas que estaban fuera del núcleo sojero y había diferencias importantes. Entonces yo creo que está esa semillita ahora de lo que va a pasar con ese campamento, pero sí, la universidad ha estado bastante omisa, yo creo, en este tema. Incluso acá en Paysandú llegaron a hacer un estudio hasta de detección de glifosato en agua de lluvia, creo que fue. Sí, el año pasado, el otro. Claro, pero son como cositas así que hay que darle fuerza a eso.
en eso. Una cosita nomás. Yo creo que la universidad, en realidad, si hay una demanda importante de la sociedad organizada, tendría que responder, porque está en su mandato fundacional, en su carta orgánica, la universidad está también para servir a la población, digamos, ¿no? Es una universidad pública que se maneja con recursos públicos, entonces si hay una demanda, tendría que responder. Incluso hay fondos para esas cosas, cada vez más magros, pero hay. La semana pasada salió una información en la diaria, creo, que hablaba sobre contaminación de aguas superficiales y que no sé qué docente universitaria, eran como creo que había sido como una reunión de docentes universitarios y entre los datos era la problemática de las aguas superficiales y el exceso de contaminantes. Salió la semana pasada en la diaria, tendría que buscarla como para saber cuál era el evento. Bueno, hay una cosa que se puede hacer es articular. En realidad, si la universidad está lenta, es desde la sociedad civil averiguar toda esa gente que está haciendo todo esos trabajos y convocarla. Hacer una actividad donde la sociedad civil convoca a la gente que está trabajando en eso y le transmite. Tanto para que te devuelvan la información como para transmitirle las inquietudes. Eso es bueno. Alejandra. Sí, un poco relacionado con esto, justo que yo estaba pensando que hay algunos trabajos, ¿no? Porque me acuerdo cuando presentaron lo de los residuos que tenían trabajadores y amas de casa en Salto, por ejemplo. Pero el tema es cómo le llega a la población, como decía Adriana. Bueno, la población se tiene que interesar, tenemos que llegar a las ciudades, a la gente. Pero el tema es que, claro, los medios de comunicación no nos dan pelota. Cuando hacemos un foro de esto, tenemos acá al compañero de la prensa, pero no. ¿Cuántas veces se convocan a los medios de comunicación y nadie, a no ser la diaria y alguna cosa más, no? Y entonces, claro, la gente no sabe que están pasando esas cosas y tampoco saben que nos estamos envenenando con los tóxicos, con los agrotóxicos, digo. Lo saben, yo lo veo en la feria, por ejemplo, y ustedes lo verán en el mercado de cercanía, Norma. Cuando uno habla con la gente y todo, se empieza a interesar y empieza a tratar de consumir otras cosas y a leer, y yo que si nos preguntan, pero si no sabés no podés preguntar, no tenés que preguntar. Entonces, no sé, mismo en los foros que se hacen, más o menos siempre somos los mismos, ¿no? Porque es así. Entonces es como una tranca que tenemos, ¿cómo hacemos para salir? Y bueno, una tranca que tenemos que no nos da pelota en los medios de comunicación. No hay interés en que esto salga a la luz, eso es evidente, pero es como una impotencia, ¿no? Uno se siente, digo... Perdón. Hay un trabajo que hizo la Universidad de la República en el municipio de Guichón sobre salud y ambiente del territorio, por más de 3 años, que coordinó a María Laborde con la doctora Jimena Kelsa y Nicolás Rodríguez. Esos datos están, nosotros logramos que se hiciera un análisis a través de ese proyecto, ese trabajo está disponible, se puede consultar, no a toda la prensa le conviene que eso se amplifique, el único medio que nosotros vimos que lo analizó, lo estudió, fue la diaria, y ahí lo levanta el otro medio, las autoridades territoriales y los medios de comunicación más importantes del Uruguay no, pero ese trabajo está, así como está ese habrá otro, seguramente. Gracias. Estaba Mauricio por ahí y después estaba Mariana. Y Agustina y Karin. Voy a tratar de ser bien breve con algunos comentarios que quiero hacer. Uno con Pablo Galeano, con el informe ese que él hizo de cómo el cultivo de canola se equiparó con el cultivo de trigo a pesar de que el cultivo de trigo aumentó. Dos cosas, la canola, hoy veníamos comentando, la canola y la colza son los dos únicos cultivos que no está permitido la introducción de transgénicos en el Uruguay. ¿Por qué no está permitido? Porque la canola
y la colza son parientes del rábano silvestre y se cruzan. Entonces ellos saben que si utilizan un cultivo resistente al glifosato van a crear un super rábano que va a ser imposible de combatir. O sea, el mismo argumento que usaron durante años para negar que se iban a producir esos efectos y esa resistencia, ahora lo están usando al revés porque no pueden hacer otra cosa. Y el aumento del cultivo de trigo, que podría ser muy esperanzador, no lo es tanto, porque mucho de ese trigo no se planta para producir grano, se planta como cobertura y va a ser quemado con glifosato antes de plantar la soja. Porque eso es parte de los planes de manejo de uso de suelo que tienen que tener los suelos cubiertos durante el invierno. Entonces, mucho de ese trigo ni siquiera va a llegar a cosecharse como grano. Después otra cosita con respecto a lo que nos informaba Achar. Ustedes están lejos de Montevideo, pero yo creo que Montevideo es un ejemplo bien clarito. Durante la primera mitad del siglo pasado tuvimos un auge también en el país, económico, y en Montevideo se instalaron una cantidad de industrias. Tenemos 3 arroyos en Montevideo: el Pantanoso, el Miguelete y el Arroyo Carrasco. En poquitos años, todas las industrias que se instalaron, Curtiembre, todo frigorífico, todo, a la orilla de esos arroyos. Hoy son cloacas. Cloacas irreversibles. ¿Ah? Y ahora vamos por la cuarta, que es el río Santa Lucía. Que si no paramos, sí, realmente lo van a convertir en una cloaca. Y ya están pensando sacar agua de otra cloaca, que es el río de la Plata. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo claro de que si no hacemos algo, solo no se va. Ah, y la última. El tema de las semillas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mirá, durante muchos años, miles de años, el tema de la conservación, el mantenimiento y la reproducción de las semillas estuvo exclusivamente en manos de los campesinos, de los agricultores. Pero hoy, con las amenazas que tenemos, que todavía no hemos hablado, de las amenazas del agrotóxico, ya no podemos hacerlo nosotros. Si no empieza a distribuirse la semilla y a reproducirse en las casas, en los patios, en las huertas comunitarias, por todos lados, porque lo que se viene es una criminalización de la semilla criolla. Y si está solo en manos de los campesinos, va a ser muy fácil ubicarla y destruirla. Así que hay que plantar y plantar y plantar y reproducir semillas que, como dice Poppy, no es tan difícil. Bien, si les parece bien, porque está Mariana, Agustina y Karin para participar, hacemos las 3 participaciones y cerramos esta primera mesa. Después igual va a haber espacios para participar en todas las mesas, así que también va a haber otras oportunidades. Mariana. Una pregunta para Marcel, capaz que muy abarcativa, pero bueno, igual Marcel que puede responderme. Digo, pensando esto que muchas veces sobre este tema tenemos diferentes fotos, ¿no? A lo largo del año o a lo largo del tiempo, incluso quienes más siguen esta temática, de, bueno, un hecho de contaminación en una escuela o un vecino, o afloraciones algales, un decreto que se flexibiliza o un decreto que se impone, un pedido o una excusa del Ministerio de Ambiente de no tener suficientes recursos para monitorear, una investigación que encuentra un montón de productos químicos en los peces o en el agua, y vamos viendo fotos
pero sabemos que hay una película ahí atrás que no la vemos, ¿no? Que no la vemos, que es lo que pasa con el ambiente, con la salud de la población, con los recursos naturales, lo que pasa, es decir, en el medio rural, qué impacto tiene eso en la ciudad y en la población urbana. Como que es una película que queda difusa y que nadie logra como sintetizar, ¿no? Entonces, pensando eso, bueno, o estamos también en sociedad civil, organizamos actividades para conocer un poco más, traer expertos, denunciar hechos gravísimos. ¿Cuál sería entonces, de alguna manera, algo que ordene para poder ver esa película y tener digamos, un medio de control, de tener seguridad en lo que estamos, en agarrar un vaso de agua y tener cierta tranquilidad, en saber que, bueno, que estamos haciendo algo en la sociedad, en el país, que a nuestros hijos van a tener por lo menos un medio ambiente no totalmente destruido, no totalmente empeorado, no sé, algo que por lo menos siga decayendo, ¿no? Que saber que van a poder tener un nivel de salud como el que más o menos hemos tenido nosotros. ¿Qué tan en riesgo está eso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, ese orden institucional, esa posición social que permita garantizarnos eso? Bien, desde la universidad dos propuestas que se han planteado que no prosperaron, que ni siquiera lograron prosperar a la interna de la universidad, porque también en la universidad hay intereses contrapuestos. Hay empresas vinculadas a este modelo del agronegocio, también presionando dentro de la universidad. Pero una de las propuestas que se hizo desde el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales fue que la universidad en los temas ambientales actuara como organismo independiente, porque sabemos que los ministerios no son independientes. Como contralor en las controversias, en los distintos temas, como organismo independiente. Bueno, esa iniciativa murió dentro de la universidad. No se logró que el rectorado lo proponga a nivel del Poder Ejecutivo. Y la otra iniciativa, mucho más acá en el tiempo, mucho más reciente, tomando el ejemplo del funcionamiento del GACH para el tema de la pandemia, generar desde la universidad un GACH en la temática ambiental, para justamente intentar que la universidad aportara en esa visión de la película completa del proceso. Bueno, eso se hizo como iniciativa de Facultad de Ciencias y no logramos que las autoridades del ministro del Ambiente nos recibieran para hacer la propuesta. No llegamos ni a proponer. Exacto. Entonces, lo que pasa que, y como decía la compañera, los medios de prensa están defendiendo unos intereses, los ministerios están defendiendo unos intereses que no les interesa ver esa película global. Entonces, se están haciendo muchas cosas desde la universidad, en forma aislada, pequeños grupos, con resultados muy interesantes, que, como decía Pablo, a veces no lo sabemos entre nosotros mismos, entre colegas que estamos muy cerca, qué es lo que se está haciendo. Pero sí
estoy de acuerdo que la universidad tiene un rol fundamental que jugar y que necesita la demanda de la sociedad organizada para generar esas respuestas. Y también no es casualidad la asignación presupuestal para la universidad. Porque esa capacidad que tiene la universidad va en contra de los intereses de un modelo. Entonces, volvemos siempre a esa confrontación de dos modelos, uno con mucho poder económico y el otro con una gran capacidad de organización social, pero sin peso en los recursos económicos. Entonces, esa es la gran contradicción que está en juego y como yo insisto, en una carrera contra el tiempo, porque el ejemplo que ponía el compañero es bien claro. Los esfuerzos que se vienen haciendo hace 30 años que yo identifico, por recuperar los cursos urbanos, los cursos de agua urbanos de Montevideo, y como los recursos económicos son limitados, no se logra recuperar esos cursos de agua, que son chiquititos, son cuencas muy pequeñas. Si hacemos eso con el Santa Lucía, es un suicidio desde el punto de vista de la sociedad uruguaya. Pero vamos camino a eso. Si no actuamos rápidamente, vamos camino a eso. Y el discurso que sostiene al proyecto Neptuno apunta claramente en ese sentido. Abandonen el Santa Lucía porque ya no se puede recuperar. Y es un elemento con el que tenemos que luchar. Y que incluso tampoco tenemos un consenso dentro de la universidad. Algunos investigadores repiten eso, equivocadamente desde mi punto de vista. Entonces, y eso lo podemos ver en distintos ambientes y distintos recursos en todo el país. Bien, Agus, estaba. Bueno, respondo un poco a lo del campamento de salud que se va a hacer el fin de semana que viene. Se va a hacer en el pueblo de 18 de julio, que es en el norte de Rocha. Y es un proceso que arrancó hace varios años a raíz de consultas y de inquietudes que surgieron en las consultas médicas y que identificaron las médicas comunitarias de ahí de Las Canas. Y bueno, a raíz de eso empezaron a hacer talleres de salud, sobre todo con mujeres ahí en la zona. Y empezaron a identificar que muchas traían este relato de que se necesitaba investigar qué es lo que estaba pasando en este pueblo y que se demostrara que ellas no están locas en esto de que se están enfermando, de que están sucediendo muchos abortos y hasta en un año se dieron muertes de varios bebés. Que eso como que levantó la alarma, ¿no? Entonces estas médicas empezaron a hacer un proceso de talleres comunitarios, de salud comunitaria, y después como que vieron como una limitación ya en esa misma metodología y empezaron a cambiar, se acercaron compañeros de la red Semilla en allá del 33, y empezaron a cambiar la forma de taller por la forma de las mingas. Eso logró que mucho más gente se acercara, ¿no? Ellas hablan como de procesos destructores de la salud y de la vida y procesos protectores de la salud y la vida. Encontraron como en eso de la minga y del hacer colectivo, de las semillas, de la plantación de árboles y todo, como estos otros procesos de protección de la vida. Se formando una movida más fuerte en el pueblo, por vecinas y vecinos con esa inquietud, y finalmente consiguieron que a través de extensión universitaria, este proceso se hizo, estas doctoras forman parte de un colectivo que se llama Colectivo Latinoafricano, y también se sumaron a través de extensión a poder organizar estas actividades. Ahora lo que lograron hacer es un curso en el que se convocaron al 50% de estudiantes de la Facultad de Medicina y 50% de otras personas interesadas, de estudiantes de otras carreras. Y lo que se va a hacer durante 4 días ahí en 18 de julio va a ser un relevamiento
puerta a puerta, con encuestas a las personas del pueblo, tratando de llegar a casi todas las personas del pueblo, sobre cuáles son sus percepciones de la salud y la morbimortalidad, se le llama. Yo no estoy muy metida en el tema, pero bueno, eso, cuáles son sus percepciones de la salud, teniendo en cuenta el ambiente en el que viven y bueno, la industria que opera en la zona, que es más que nada arrocera, ¿no? Que es complejo también porque, bueno, el mismo sistema que les da trabajo y que los mata, ¿no? Entonces, esta percepción de que quien te da vida también es el que te da muerte, ¿no? Y bueno, eso va a estar pasando desde el viernes al lunes, involucrando actividades culturales también, y bueno, también empezando a difundir ya los resultados de esa investigación. Y creo que en cuanto a los medios de comunicación es complejo también porque creo que los medios que le dan lugar a estos relatos son los medios afines y que los leen personas afines, que está bueno que nos informemos y que lleguemos a información más concreta, pero de alguna forma también somos que ya estamos a favor del cambio, ¿no? Y el desafío es cómo llegar a la parte más gruesa de la población también, ¿no? Opinión personal. Gracias, Agus. Bueno, Karin se sumó el compañero y... sí, yo quería poner un poco de énfasis en lo que plantea Marcel respecto a la importancia de la política pública, ¿no? Y que eso es de alguna manera lo que nos llevó a pelear por un Plan Nacional de Agroecología. Es decir, no se trata solamente de acciones individuales que se puedan tomar, sino que, digamos, para cambiar esto es necesario cambiar la lógica de la política pública y fomentar eso, ¿no? La agroecología, las semillas criollas, etc. Y el derecho a la tierra, el derecho al agua, ¿no es cierto? Entonces ahí por un lado estamos viendo retrocesos, ¿no? Además de los que mencionó Pablo, está todo el tema de el ataque y debilitamiento del Instituto Nacional de Colonización que se está produciendo en este momento, ¿no? Donde se ven amenazados muchos avances logrados en términos de derecho a la tierra, acceso a la tierra, ¿no? Entonces ahí yo pienso que las organizaciones tenemos que juntarnos más, digamos, porque acá hay organizaciones con mucha base territorial, organizaciones, ¿no? O sea, gente organizada, mujeres organizadas, productores familiares, agroecológicas organizadas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo juntarnos más para realmente pensar como el camino a seguir, digamos, ¿no? Me parece que un poquito la intención de este foro era empezar a ver también perspectivas, bueno, de hacia dónde vamos, digamos, ¿no? Y surgieron como propuestas súper interesantes, ¿no? Lo que planteaba Silvia del tema, bueno, cómo llevamos, digamos, un monitoreo, digamos, consciente, ¿no es cierto?, de la salud de las personas, lo del carnet de salud, y han surgido como varias propuestas en las presentaciones y en todo lo que se ha ido diciendo desde acá, digamos, ¿no? Entonces me parece que está bueno que nos vayamos como trazando esos horizontes conjuntos y un camino conjunto entre las organizaciones e ir avanzando en ese sentido. Por un lado, para organizarnos más y mejor, digamos, que es fundamental para cualquier lucha, y por otro lado, para tener como más claridad de cómo resistir y cómo ir avanzando, digamos, ¿no? Entonces, me parece que un ámbito es este de las políticas públicas, otro ámbito es esto de cómo crecer a nivel territorial, ¿no? Defender la semilla, lo que decía Mauricio, es que estén en cada porción, en cada pedacito de tierra, están las semillas vivas, ¿no? Reproduciéndose. Junto con las semillas se reproducen los conocimientos, se reproducen las historias de vida, se reproduce cultura. Entonces, bueno, ¿cómo vamos fortaleciendo esa dimensión territorial tan importante, que es lo que nos propusimos con el Plan Nacional de Agroecología, ¿no? Por ejemplo, en la medida que hay una disputa y se quiere cooptar la agroecología, vamos a asegurarnos de sembrar, ¿no es cierto?, nuestra concepción de la agroecología y de la soberanía alimentaria en cada territorio del país, ¿no? Entonces, me parece que esas dos cosas, ¿no? Lo de la organización territorial, el ir acumulando, digamos, ¿no? En términos de organización y de echar raíces en los territorios, tiene que ir de la mano también de esa disputa de la política pública. Y ahí me parece que cuando se promovió la reforma constitucional del agua, hubo como un entendimiento común, ¿no? De esto de que, bueno, si vamos a hablar de la defensa del derecho humano al agua, un tema central es la no privatización del agua, obviamente, ¿no? Teníamos muchísima experiencia en muchísimos países donde el agua privatizada significa el no derecho al agua, ¿no es cierto?
Es un tema central en Chile, ¿no es cierto?, en el cambio político en Chile, el tema de ¿no?, del derecho al agua, por ejemplo. Pero también éramos conscientes de que el derecho al agua también implicaba lo que decía Marcel del tema de los territorios, ¿no?, los territorios saludables, y por eso hablamos de la gestión sustentable de las cuencas, de la participación social, que es un tema central, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso hoy está como muy amenazado, pero nos toca seguir peleando para que cambiar el rumbo, digamos, ¿no? Entonces me parece que un compromiso como social de nuestra parte, me parece muy buena la idea de convocar a investigadores, investigadoras de la UDELAR que están haciendo cosas y tener una reunión de intercambio entre las organizaciones y esos equipos de investigadores e investigadoras que aportan que nos pueden aportar como muchos elementos, pero también para guiar un poco en qué es lo que como sociedades estamos viendo y queremos reclamar de la UDELAR, digamos, que un poco hacer en este espacio hoy el foro tiene que ver con ese, bueno, y con compañeros y compañeras que son docentes de la UDELAR. Lamentablemente con los cambios de fecha algunas compañeras y compañeros no pudieron participar, pero había muchas compañeras que estaban a fin de participar en este diálogo, ¿no es cierto?, entre docentes y investigadores de la UDELAR. Y bueno, eso es algo que me parece que también vale la pena seguirle apostando. Y respecto a los medios de comunicación, bueno, como ustedes dijeron, ¿no?, hay medios como La Diaria, TV Ciudad, que sí están difundiendo y que juegan un papel sumamente importante. Y ahí capaz que lo que tenemos que hacer es, bueno, cómo difundir más eso, ¿no? Porque también nosotros podemos jugar un papel en difundir eso que sale y que sí se publica ahí, digamos, ¿no? Entonces, capaz que también tenemos que pensar cómo vamos organizándonos más en términos, ¿no?, del trabajo de comunicación de las organizaciones para ir difundiendo más eso que sí se publica, eso que sí sale a la luz, digamos, y que se investiga y se analiza. Bueno, buenos días, yo soy Felipe. Quería hablar de las abejas, porque estuve dando en muchas reuniones, se habla muy poco de las abejas, y se están matando tremendamente. Ahí en Canelones mismo se mataron como 1.200 colmenas hace unos tiempos. Y el 19 de octubre del año 19, se declaró el ser vivo más importante a la abeja en el planeta, ¿no? Y no se están respetando mucho, no se están cuidando. Entonces yo les decía a los compañeros de acá que la abeja se podía agregar a la red de semillas, me parece, porque es la principal polinización, es lo principal para la semilla, para las plantas, para todo. Y por lo menos podría escucharse más de ella y cuidarlas más, respetarlas más. Hace un tiempo con Poppy hicimos una carta al puerto de Paysandú, de lo cual un compañero, tenemos gente que siempre anda pillando cosas, y nos habló y fuimos a ver, y llegan las barcazas con azúcar y las abejas, van millones y millones de abejas a pillar el azúcar, vamos a decir, y lavaban la barcaza con un chorro de agua tremendo y mataban millones de abejas por día. Entonces hicimos una carta con Poppy a la carrera del puerto y logramos de que laven las barcazas de noche. Pero tenemos que andar cuidando eso, si realmente cumplen o no. Entonces yo he ido varias veces al puerto. Y un día no le he comentado, pero Poppy, fui al puerto y le digo, ¿por qué tanto apuro de lavar las barcazas? ¿No? Y la verdad que vino una muchacha y certificó la fábrica azucarera como orgánica. Entonces yo le digo, ¿qué tanto apuro por las barcazas? Si no, dice, las barcazas ahora se lavan, dice, y apuro porque llega un abono químico a Nueva Palmira, dice, le vamos a dar el depósito porque no hay dónde ponerlo. Así que le ponen abono químico a la barcaza y después traen el azúcar para refinar. Entonces date cuenta que hay una trazabilidad que no se está, que no hay quien la vigile, ni quien la cuide, ni nada. Entonces yo creo que estaría bien de defender un poco más las abejas. En el mundo han muerto ya el 60% de las abejas, han desaparecido. Y creo que es importante el tema de las abejas. En mi zona no hay abejas. En mi casa, por más que plante flores
El año pasado quedó la uva en el parral porque ya no se hace vino. Y no había una abeja, la uva se escurría de dulce y no había una abeja. Eso es grave. Ya no se hace vino, ¿cómo es eso? Eso también deberíamos. Allá hay una compañera ahí que llama Víctor el Bollo, ella sí, ella hace vino. El otro día yo fui a una apiario a una estancia ahí, y cuando salgo me sorprendí porque había como dice que cada vez va aumentando más el negocio del agrotóxico, ¿no? Había un mosquito que sorprendía, un John Deere tremendamente grande, no he visto, y abarcaba 40 metros. Entonces, esa es una cosa que... También, que si fumigaran de noche, no matarían tanta abeja. Y al otro día la abeja no iría, porque va a sentir el olor al veneno y se va a ir. Pero no sé por qué no fumiga de noche. Ahora están con el cuento de la boquilla que dispersa bien. Sí. Bueno, pero eso es lo que yo quería comentar. Bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Adriana, Marcel, Pablo, Norma y a todos y todas quienes participaron. Capaz que ahora en la segunda mesa de intercambio de experiencias se puede conversar un poco más el tema de las abejas porque definitivamente es una cuestión muy interesante y prioritaria, así que quizás ahora podamos intercambiar un poco más. Vamos a hacer un cortecito ahora de unos 10 minutos, no mucho más, pero bueno, para estirar las piernas, saludarnos, los que no nos saludamos, y volvemos a la ronda de experiencias. Gracias.